Vamos a hablar un poquito de las distancias de plantación. Nosotros tenemos dos distancias de plantación. Una en la hilera. En la hilera, fíjense, acá tenemos las acelgas y están plantadas a 20 centímetros. Acá tenemos, por ejemplo, lechuga 4 estaciones, que también está plantada una cada 20 centímetros de otra. Y acá, en este caso, tenemos coles que están plantados unos 40 a 45 centímetros una de otra en la hilera. Es decir que las plantas tienen una determinada distancia de plantación en la hilera entre sí. Acá, por ejemplo, tenemos puerros y están a 10 centímetros uno de otro. Quiere decir que algunas pueden estar más cerca y otras pueden estar más lejos dependiendo del desarrollo del follaje que tengan. Pero ¿qué hay de la distancia entre hileras? Supongamos que estamos hablando de la lechuga. Si yo tuviera todas hileras de lechuga, la distancia entre hileras de la lechuga a otra de lechuga sería de 20 a 25 centímetros. A 20 centímetros puede ir. Entonces estarían todas a 20 centímetros. Pero acá nosotros estamos combinando lechugas, por ejemplo, con coles o con cebollas, o acá acelgas con lechugas. Entonces, ¿cuál es la distancia entre las distintas variedades de hortalizas? Bueno, normalmente se hace así. Ustedes, por ejemplo, si tuvieran una línea de acelga al lado, la distancia sería de unos 40 a 45 centímetros. Y si tenemos lechugas una al lado de la otra, la distancia sería de 20 a 25 centímetros. Cuando combinamos, por ejemplo, acelgas con lechuga, sumamos las dos distancias. La distancia que tendría que tener la acelga con acelga, más la distancia que tendría que tener la lechuga con la lechuga. Y serían los 40 o 45 centímetros, pero supongámosle 40 centímetros de la acelga y los 20 de la lechuga, que nos da 60, y lo tenemos que dividir a la mitad, que nos va a dar 30. Esa es la distancia que ponemos en la acelga y la lechuga. Puede ser 30 o 35 centímetros, porque la acelga puede ir a 40 a 45 y la lechuga a 20 a 25. Eso lo van a tener que decidir ustedes respecto de su experiencia, de cómo hagan la cosecha. Por ejemplo, si ustedes cosechan hojas exteriores, la planta, si bien se va a ir agrandando, a su vez se va a ir achicando porque ustedes la cosechan. Lo mismo que si cosechan hojas exteriores de lechuga. Entonces van a ir determinando ustedes si la distancia entre una acelga y una lechuga en el mismo cantero va a ser de 30, de 35 o quizás si dejan desarrollar del todo la planta sea de 40. Entonces así más o menos hacemos la distancia entre las hileras. Acá por ejemplo tenemos coles y lechugas a 30 centímetros. Quiere decir que 40 a 45 de las coles y 20 a 25 de la lechuga sumamos y también nos da 60 o 70. En mi caso yo la pongo a 30 porque voy a cosechar hojas de lechuga y voy a cosechar hojas de coles. Entonces la distancia que tengo es de 30 centímetros. Y así con los distintos cultivos. Por ejemplo, ustedes acá la lechuga y el puerro puede ir más cerca, podría ir a 20 centímetros, porque la lechuga entre sí está a 20-25 y el puerro entre hileras, todas de puerro, también va entre 20 y 25. Así que yo los podría poner a 20 o 25 centímetros la lechuga del puerro o de la cebolla de verdura. Así van a calcular ustedes la distancia que van a tener entre las distintas hileras de verduras, ya sea en el sentido transversal o en el sentido longitudinal.